en nombre de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, de toda su junta directiva y del gran apoyo que tenemos de la industria farmacéutica en la noche de hoy con Allen Pharma y con la alianza de MSN. Tenemos el gusto de continuar con estas grandes jornadas académicas que para nosotros son fundamentales en el continuum del aprendizaje del médico especialista y de los que nos dedicamos a la atención, la prevención primordial, la prevención primaria y la prevención secundaria. Es para nosotros un tema absolutamente indispensable el manejo de las estatinas. Hoy tenemos un conferencista que nos va a ilustrar y actualizar en todo ese tema, que tiene todos los pergaminos, es una persona absolutamente formada en el tema. Más adelante ya tendremos la oportunidad de presentar toda su currículum. Para la Asociación de Medicina del Deporte es un placer que estén acá. Vamos a hacer muchos ciclos de conferencias, vamos a estar bien y vamos a darle hoy muy importante a este tema que seguramente vamos a sacar adelante, como sacaremos muchos temas además. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos a este importante webinar del día de hoy. Al doctor Rosso, a los laboratorios que nos patrocinan, muchísimas gracias y esperamos que se cumplan todas las expectativas que tenemos en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. No sé si alguien me confirma si tenemos sonido adecuado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí. Entonces, ya voy a estar aquí listo para compartir la pantalla en un segundito, porque ahorita justo hice algo y me hizo migrar. Doctor Rosso, ¿sí? Señor. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Le escucho. No, pensábamos que seguía en otra área. Yo presento, el doctor Rosso es médico internista cardiólogo, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Él es el coordinador del servicio de cardiología de la Clínica Reina Sofía y súper importante, hace parte del grupo de lípidos de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Por eso decía yo que era la persona con todos los pergaminos para podernos ilustrar sobre este tema. Doctor Rosso, el panel es suyo. Hay médicos generales, médicos residentes, médicos especialistas, de los cuales estamos ávidos de esta actualización. Muchas gracias, doctor Rosso, y el panel y el público es suyo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, a mí la virtualidad donde me toma el pelo es saber si están viendo lo que yo estoy viendo. Yo antes de arrancar quería confirmar, ¿están viendo la presentación ya en la pantalla? Sí, muy bien, doctor, gracias. Bueno, sí, doctor Rosso. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias por la introducción y por la tan amable bienvenida. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, renunciando a su rato de descanso, después de días tan pesados desde todo punto de vista para nuestro país y para nosotros, para el gremio médico. Vamos a desarrollar dos puntos dentro de las presentaciones de esta noche, son dos. Uno que vamos a desarrollar primero es una cosa que no voy a pretender enseñarle a deportólogos sobre deporte y ejercicio y enfermedad vascular y cardiovascular. Ese no es el objetivo, ni más faltaba, pero quería comentarles sobre documentos que se han publicado en los últimos 2 años, o específicamente en el 2020 fueron todos, y 2019 algunos, sobre la importancia del ejercicio para el cardiólogo. Los documentos fueron hechos más para los cardiólogos, pero para los deportólogos, pero es interesante que ustedes vean lo que los cardiólogos estamos leyendo del mundo en el que ustedes se mueven. Perdón. El ejercicio fundamental, el doctor lo estaba mencionando ahorita, es clave en prevención primordial, prevención primaria y prevención secundaria. Los deportólogos son clave, yo creo que es una subespecialidad, una especialidad que no está siendo valorada adecuadamente. Después al final en las preguntas, de pronto tengo la oportunidad de comentarles algo en lo que estuve yo metido con el Ministerio de Salud hace 1 mes y medio en asesoría que tiene que ver con los deportólogos y su papel en prevención cardiovascular. Y espero que
que estén contentos porque los defendimos mucho, aunque no invitaron a ningún deportólogo. Pero bueno, nosotros hicimos lo que pudimos y creo que se logró un buen punto para los deportólogos en esas reuniones. El ejercicio entonces es fundamental en prevención primordial. Prevención primordial, entiéndase, esta que va desde la etapa de preconcepción. Acuérdense que ahora ya no nos vamos solamente a la concepción y el estado de los seres humanos durante la gestación, sino la salud materna, la salud fetal y la salud posterior. Ya del nacimiento hasta los 18 años, eso vendría siendo primordial. De los 18 años, y mientras el individuo no se enferme, primaria, y si el individuo ya se enfermó o tuvo algún evento, sería secundaria. ¿En cuál de todas esas etapas no está involucrado el ejercicio como parte fundamental? Pues no hay ninguna que se escape. Todas las guías de enfermedad renal, enfermedad cerebral, enfermedad vascular, todas recomiendan ejercicio, todas. Y todas tienen un capítulo para eso. Quizás una de las guías generales más importantes, los europeos tienen una, pero ellos le dicen es diabetes y prediabetes. Los americanos le dicen, a los estadounidenses le dicen guías de prevención de enfermedad cardiovascular. Este es el título más ambicioso. Las guías del 2019 de ellos arrancan con 10 mensajes para llevar, no los dejan al final, sino que los ponen al principio de la guía. Y lo primero que te colocan es, lo más importante, o la manera más importante para prevenir la enfermedad cardiovascular es promover el estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable es lo fundamental. También te dicen de entrada, tienes que empoderar a la gente para que logre hacer 150 minutos de ejercicio acumulado por semana, de ejercicio moderada intensidad o 75 minutos de ejercicio vigoroso. También te dicen, las estatinas son la primera línea de tratamiento para pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, tal como aquellos que tienen LDL mayor de 190, diabetes mellitus, y aquellos que tienen entre 40 y 75 años y que lo he tamizado y es determinado que tiene un riesgo moderado a alto. Para todos los pacientes hipertensos es indicada el tratamiento no farmacológico de las intervenciones en el estilo de vida. Los europeos son los primeros que lanzan el año pasado durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología estas guías, que son las guías de deporte y ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular. No vamos a tratar de hacer esta revisión tan larga. Ellos se demoraron, yo estaba virtualmente durante todas las presentaciones y esta presentación duró 1 hora y 20. Y cada capítulo era dado por un experto diferente. No somos tan ambiciosos, vamos a hacer algunas menciones, pero es un documento interesante de revisar y si, aquí a la orden por si alguna vez quieren revisar algún punto en particular y que lo profundicemos desde el punto de vista del cardiólogo y el deportólogo aparte, con el mayor gusto. Estas guías, entonces, la figura principal, que es una cosa que se está acostumbrando ahorita en todos los artículos, si usted quiere publicar un artículo ahorita, lo ideal es que tenga una figura que le resuma el artículo. Esta figura lo resume plenamente. La promoción del ejercicio seguro es la clave. Para eso usted tiene que pasar por conocer los antecedentes del paciente, para eso conocer también sus diagnósticos, hacer una estratificación de riesgo, compartir la decisión de manejo y establecer el tratamiento para llegar a una meta. Aquí a la derecha ven ustedes todas las cosas que en cardiología cubre esta guía. Enfermedad cardíaca congénita, que no la vamos a revisar, miocardiopatía, falla cardíaca, aortopatía, canalopatías, arritmias, pacientes con riesgo cardiovascular aumentado, síndromes coronarios crónicos, enfermedad valvular. Es una guía que es tremendamente ambiciosa. Siempre los europeos, antes de empezar a hablar de tratamiento, hablan de la clasificación de riesgo. Ellos utilizan una clasificación que se llama el SCORE, que desafortunadamente no es extrapolable a Colombia. Ese es un tema que me fascina a mí. Cualquier día, si quiere, podemos pulirlo, pero lo que les puedo hablar es que nosotros acá no podemos usar el SCORE porque el SCORE es un derivado de una tabla de riesgo que se llamaba el FINARRIT en Finlandia, después la pulieron en Europa y es tan compleja que se aplica de acuerdo a cada país y tiene tablas para fumadores, no fumadores y edad. Este es un ejemplo de la tabla para el cálculo de riesgo cardiovascular. Es bastante sencillo de aplicar, pero es complejo en su implementación porque tiene divisiones de acuerdo a niveles de riesgo incluso por países. Nosotros
utilizamos una cosa que se llama los conteos de factores de riesgo y niveles de estrategia. Ahorita vamos a publicar un libro con la Sociedad Colombiana de Cardiología, que es el libro latinoamericano de hipertensión. Yo tengo el honor de ser uno de los editores y la parte que me correspondió a mí, dentro del libro hay 2 capítulos, pero esta es una, que es la evaluación de riesgo cardiovascular. En la evaluación de riesgo cardiovascular, terminamos recomendando la categorización por conteo de factores de riesgo, porque en Latinoamérica, aunque se han hecho muchos estudios, realmente lo que está válido es el conteo de factores de riesgo clásico. Hay países como México que tienen su propia escala de riesgo debido a la alta prevalencia de diabetes y tienen su escala que se llama HTM. Nosotros, en la guía del Ministerio de Salud, tenemos la escala de Framingham, pero realmente la escala de Framingham no es que esté tan evaluada en Colombia y puede subestimar a algunos pacientes. También se publicó recientemente en el HOPE-3, dentro de los pacientes que se recogieron en Colombia, una validación del Inter-Heart, que es otra escala de riesgo. Pero yo le diría que uno podría hacer el HOPE o el Inter-Heart o el Framingham si todavía no alcanza a marcar al paciente dentro de esta tabla grande de los factores de riesgo clásicos. Entonces, aquí vemos de riesgo muy alto, alto, moderado y bajo. Para nosotros, siempre como médicos se nos enseñó a tener el ojo clínico y la intuición para establecer el nivel de riesgo de los pacientes, pero es muy engañoso, sobre todo en quienes, en pacientes de riesgo moderado y menores de 50 años. Es muy fácil saber cuando yo tengo un atleta de alto rendimiento con una grasa corporal normal y además 0 factores de riesgo, que está muy sano, y saber también cuando tengo un tipo que ya ha tenido 2 infartos, un paciente que ha tenido 2 infartos, que está muy enfermo. El lío es cuando tengo los pacientes de riesgo moderado, que son los que más terminan infartándose. Pero yo creo que realmente no es que sean de riesgo moderado muchos, sino que nadie los tamizó bien. Y eso es una cosa que toca reforzar en el médico general y en enfermería. Pero aquí está la anotación, muy alto riesgo para que nosotros tengamos claro, son todos los pacientes que ya tuvieron eventos vasculares. Todos ellos son pacientes de muy alto riesgo. Y pacientes o diabéticos que ya tengan daño de órgano blanco. ¿Cuántos de esos ven ustedes todo el tiempo? Y pacientes con hipercolesterolemia familiar con otros factores de riesgo asociados. La guía, después de eso, comienza a revisar los pacientes. Entonces te dice, tengo pacientes mayores de 35 años, no toma a los pacientes menores de 35 años, salvo a los que tengan cardiopatías congénitas. Y entonces dicen, pacientes que tengan más de 35 años, en general, si no tienen ningún antecedente, le puede recomendar usted la estándar de 150 minutos de ejercicio o 75 de ejercicio vigoroso. También es recomendable decirles que lo incrementen, pero también deben tener asesoría regular. No porque estos individuos sean sanos, no requieren un deportólogo. El ejercicio debe ser 4 o 5 días a la semana e idealmente 7. Si ustedes ven, todas son recomendaciones con nivel 1. Esa yo creo que todo el mundo se la sabe intuitivamente. Para pacientes mayores de 35 años, pero que tengan duda uno sobre cómo están, una cosa que ya debe hacerse es la evaluación. Cada vez hay más pacientes obesos con dislipidemia de riesgo, porque son pacientes que teóricamente estaban sanos y terminan intubados. Pero estaban sanos porque nadie los había tamizado. ¿Listo? Entonces, si yo a este paciente le hago una evaluación de riesgo por preguntas, por tamizaje inicial, y si tiene riesgo moderado abajo, no requiero estudios adicionales. Pero si el paciente tiene anormalidades al examen físico, sí le tengo que enviar estudios. Y en pacientes que me marquen alto riesgo, y eso es una cosa general, siempre debo tener un test de ejercicio, una prueba de esfuerzo. Si el paciente ya tiene más de 35 años, si tiene enfermedad vascular conocida, ojalá deba o tenga ese paciente, debe tener un test de isquemia con imágenes que tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la prueba de esfuerzo convencional. Entonces aquí hacen un resumen del algoritmo de los pacientes mayores de 35 años. Ellos utilizan su score. Si nosotros utilizáramos el Framingham, aquí sería menor de 10. Aquí sí es más de 10. Hay que tener diferencias. El score mide mortalidad, el Framingham mide morbilidad y mortalidad. Y este es a 5 años, el otro a 10.
e incluso puede extrapolarse en algunas cosas a 20. Entonces aquí si de bajo riesgo no requiere nada, si tiene más de 5% de riesgo, entonces porque es más de 5% de muerte, entonces ya comienzo yo a hacerle el tamizaje que les había mencionado en las diapositivas anteriores. Ahora, en pacientes con obesidad, hipertensión, dislipidemia o diabetes, las recomendaciones, si ustedes se ponen a mirar esa tablita después, cuando quieran les pasamos los documentos, si es que ya no los tienen, da recomendaciones similares. Ojo, una cosa importante, los ejercicios de alta resistencia no son recomendados en pacientes con hipertensión arterial no controlada, cosa que todos los que están oyéndome lo saben, pero a veces los pacientes, el colombiano, ustedes son expertos en eso. Uno le dice que haga ejercicio y el tipo lo que sale es a matarse durante 8 horas, después no hace nada durante 2 meses después de las lesiones y después, bueno, mejor dicho, hacen una locura. En este momento cuando yo le mando una prueba de esfuerzo a los pacientes me dicen, doctor, voy a practicar para hacer la prueba de esfuerzo. Yo digo, no, es que te estoy haciendo la prueba de esfuerzo es para saber si puedes practicar. Entonces, este punto es importante. Lo mismo en los de alto riesgo de daño de órgano blanco. En el paciente anciano entiéndase para estas guías mayor de 65 años, punto que cada vez es más discutible, incluso por algunos colegas míos que son muy activos se ofenden cuando eso sale en los documentos, pero así todavía lo consideran. Las recomendaciones generales son similares, ya hacen unas recomendaciones que son más del mundo de la deportología sobre el tipo de trabajo aeróbico y las resistencias que tienen que hacer, y la recomendación cada vez más creciente en todos los documentos de cardiología de que no se debe limitar al ejercicio aeróbico el entrenamiento de los pacientes cardiovasculares, sino a ejercicios de resistencia. Cuando yo tengo estos pacientes enfrente, ustedes que yo lo viví en la Chayo en los años míos de entrenamiento, rotaba yo con los deportólogos, tengo varios amigos deportólogos, esa amistad la desarrollamos durante esa época. Siempre tenemos que tener en cuenta esta figura. Nosotros cuando tenemos un paciente con un electrocardiograma no interpretable, llevamos al paciente a la prueba al test de isquemia con imágenes. Cuando el paciente tiene un electrointerpretable lo llevamos a prueba de esfuerzo convencional, pero no es el único factor. Uno de los factores más importantes para nosotros también es que un individuo que teóricamente no alcance más de 6 METs va a tener una prueba que tiene un valor predictivo negativo bastante deficiente. Hace 2 años salió un documento del American College y el American Heart recomendando cómo reportar la prueba de esfuerzo en esos pacientes, diciéndole a los colegas, oiga, yo se la hice, pero esta prueba no tiene un valor predictivo tan alto. En ese caso, tendríamos que devolvernos a la prueba con imágenes, lo mismo cuando la prueba sea dudosa. Y dependiendo del resultado, si teóricamente es positiva y estamos haciendo todo este tratamiento, todo este enfoque, de tratamiento en un paciente, debería llevarse la angiografía coronaria si pensamos que es un paciente candidato a ella, que eso también tiene otros requisitos. Para los que están en rehabilitación cardíaca, un recordedis creo yo que nunca sobra. ¿Cuáles son las características de un paciente de alto riesgo para los cardiólogos? Los pacientes que tienen una arteria principal, la descendente anterior proximal, por ejemplo, o la coronaria derecha proximal con una lesión mayor del 70%, o una de las ramas con una obstrucción mayor del 50%, una fracción de eyección menor del 50%, y una isquemia moderada inducida por ejercicio, o el paciente que presenta taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular polimórfica durante el ejercicio, o aquel paciente que tiene apenas menos de 1 año de haber sido llevado a el procedimiento. Todo eso mezclado con el tipo de competición al que el paciente va a entrar es el que ayuda a tomar decisiones sobre si, por ejemplo, para los que van a competir, es llevadera o no llevadera ese paciente a una competencia. Claro que me imagino que habrá puntos de discusión entre los deportólogos sobre eso, pero eso es lo que consideran ellos en la guía. Con respecto a los síndromes coronarios crónicos, hay que recordar el síndrome, ahorita no se llama angina estable, sino que en la guía se llama síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico entonces es lo que llamamos angina estable, sigue siendo clasificada según la guía canadiense, la clasificación canadiense, que es en 4 grados, y pues está
clase 1 y 2 no serían muy problemáticas, la 3 es la que toca revisar y la 4 obviamente ese paciente está muy complicado, hay que hacerle muchas más cosas antes de pensar en competencia. La interpretación de la isquemia miocárdica de historia positiva es el algoritmo que estaba hablando de previamente, y aquí vemos los pasos, no voy a repetirla, pero para que los que quieran revisar el documento se resume lo que estábamos viendo previamente. Otro punto muy importante, hacen mención sobre los pacientes con orígenes anómalos de las arterias coronarias. Son pacientes jóvenes que generalmente debutan con muerte súbita o angina de pecho con el ejercicio. Hoy en día tenemos la herramienta del TAC coronario, muy importante, porque nos permite hacer un estudio no invasivo de estos pacientes cuando uno tiene sospecha de un paciente joven con angina. Uno no piensa jamás en enfermedad coronaria, salvo que tenga una colesterolemia familiar homocigota en la familia, con muertos precoces, etc. Uno se va a un angiotac y no tiene que irse necesariamente a una prueba de esfuerzo, o puede hacer la prueba de esfuerzo, sale positiva y te baja cateterismo, pero yo cuando veo pacientes así, les pido un angiotac, lo mismo que en la sospecha de puente muscular. Es clave, no tienes que invadir al paciente y vas a la fija y no lo expones a un evento vascular durante una prueba de esfuerzo. Ellos se tamizan con test de isquemia y de acuerdo a la respuesta que presentan de positividad o no en los test de isquemia después de medicarse, que se pueden medicar con beta bloqueadores, se mira. Contraindicaciones. Ellos hablan de falla cardíaca y en falla cardíaca básicamente no se meten una cosa gigante en la revistas de falla cardíaca, tanto de la Sociedad Europea como la American College of Cardiology, salen publicaciones frecuentes e incluso tienen su propio capítulo solo para rehabilitación cardíaca en falla. Todas las revistas traen ese capítulo mes a mes. Pero básicamente lo que recomiendan es a quién no poner todavía en falla a rehabilitación, pues a los que están inestables, a los pacientes que están hipotensos, hipertensos en reposo durante el ejercicio y a los pacientes que tengan isquemia no tratada o que tengan enfermedad pulmonar, por ejemplo, una hipertensión pulmonar tipo 2 concomitante no controlada, o sea, es un paciente que tiene hipertensión pulmonar por un fenómeno ya de aumento de las presiones por tricuspidización que llamábamos antiguamente. Y dan una serie de recomendaciones para el manejo del paciente de falla cardíaca, donde quizás la alerta que ya ustedes manejan mejor que yo es el no ejercicio de alta intensidad, pero sí el ejercicio de forma regular. Hace unos 3 años salió un artículo muy controversial que de pronto algunos de ustedes después me dirán qué opiniones tienen sobre ese, aquí ni siquiera lo mencionaron, sobre falla cardíaca con función sistólica conservada y la mejoría espectacular, incluso superior a los medicamentos en falla cardíaca con función sistólica preservada. Siempre, todavía, a pesar de la evolución, la mayoría de los pacientes que ustedes tienen en sus programas de rehabilitación son pacientes con función sistólica conservada, pero un tercio de los pacientes tienen función sistólica disminuida y realmente un tercio de los pacientes que se decompensan tienen función sistólica conservada y el tratamiento farmacológico ha sido frustrante, no ha sido el cambio que se vivió de 1994 cuando ya yo había terminado medicina y comenzaron a salir, yo cuando estudié medicina todavía los betabloqueadores estaban contraindicados en falla cardíaca. Hasta ahora, con la aparición de diferentes medicamentos, el paciente con falla cardíaca con función sistólica preservada es un capítulo aparte. Aquí hablan del ejercicio regular, de las cargas, etcétera, pero no utilizar cargas altas. No habla de tiempos específicos porque la guía, como les digo, está orientada a cardiólogos. Un capítulo importante es la enfermedad valvular. Aquí tenemos la estenosis aórtica. Hay una cosa que uno se aprende como cardiólogo, de pronto ustedes no lo necesitan, pero a mí me sirvió como mnemotecnia. Las insuficiencias siempre son mejor toleradas que las estenosis. Eso aplica para todo. Por ejemplo, para el trabajo de parto, una mujer con insuficiencia aórtica moderada, incluso una severa con función del ventrículo conservada, asintomática, esa mujer tolera el trabajo de parto. Vaya y póngale una estenosis aórtica a un trabajo de parto. No puede. Lo mismo es la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. Bueno, dejando esos ejemplos de lado, hablemos de la estenosis aórtica. Entonces, en estenosis aórtica, si ustedes ven el ejercicio, dependiendo si es leve, moderada o severa, lo coloqué en colores.
Para la leve no hay problema, para el moderado el ejercicio recreacional no tiene ningún problema. Ahora, si yo voy para competición, tengo que tener una prueba de esfuerzo para mirar dos cosas. Para mirar una cosa, que no haya hipotensión y tener un ecocardiograma que me diga que la fracción de eyección es superior al 50%. Para ejercicio competitivo de alta intensidad no está recomendado. En insuficiencia aórtica, el ejercicio competitivo y recreacional en leve igual, el moderado muy similar, pasarlo por una prueba de esfuerzo, y para el paciente con insuficiencia aórtica severa, el ejercicio leve, el recreacional está permitido y el ejercicio de moderada o alta intensidad no se recomienda. Ahora, para el recreacional, el paciente tiene que tener una fracción de eyección mayor del 50%. Eso es porque en insuficiencias valvulares, los mecanismos compensatorios de Starling te dicen que cuando ya el ventrículo, su fracción de eyección cae por debajo del 50%, es porque las fibras miocárdicas ya están vencidas. Entonces, un paciente que tenga una insuficiencia valvular y tenga una fracción de eyección por debajo del 50% está muy comprometido. Hoy en día hay otras cosas que nos ayudan, como incluso en estenosis, troponina y en también mirar con resonancia cardíaca el nivel de fibrosis miocárdica. Pero bueno, eso no es el objetivo de la charla el día de hoy. En insuficiencia mitral, hay que recordar que hay dos tipos de insuficiencia mitral. Está relacionado con insuficiencia mitral primaria y ahí la secundaria. La secundaria es cuando a ustedes el ventrículo se les dilata y entonces las valvas quedan volando, pero no es porque el aparato valvular estuviera dañado. En la insuficiencia mitral primaria es el aparato valvular o subvalvular el que se dañó. Entonces acá hablamos de insuficiencia mitral moderada, insuficiencia mitral severa. La insuficiencia mitral leve casi ni la mencionan ni la consideran. Una cosa importante que no mencioné desde el principio de la charla y me acabo de acordar es que todos estos pacientes son asintomáticos. Acuérdense ustedes que paciente valvular sintomático va para cirugía. Va para cirugía. Ellos no tienen en cuenta aquí, por ejemplo, que un paciente haya dicho, estoy sintomático y no me quiero operar, pónganme en un plan de rehabilitación. No. Aquí son pacientes asintomáticos con valvulopatía, no sintomáticos, porque los sintomáticos van para quirófano o para procedimientos de endoprótesis y otras cosas. Entonces, aquí tenemos la clasificación de cómo nosotros, es más largo, pero cómo nosotros clasificamos a los pacientes con insuficiencia mitral de acuerdo a esto. Estos puntos que están aquí de corte de volumen menor de 60 mililitros es el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo, ¿cierto? También lo podemos sacar por superficie corporal en hombres y mujeres y tener en cuenta la prueba de esfuerzo. Si ustedes se ponen a revisar la edad positiva, básicamente todos los pacientes que quieran hacer deporte con insuficiencia mitral tienen que tener estas características: fracción de eyección del 50%, una prueba de esfuerzo normal y unos volúmenes y una fracción de eyección conservados. Si el paciente no tiene ninguna de esas cosas, ese paciente tiene que ir a quirófano. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia mitral leve, igual que la aórtica, no tiene ningún problema. Si el paciente tiene una insuficiencia mitral moderada, ejercicio recreacional, bien. Si el paciente ya tiene una insuficiencia mitral severa, ya el recreacional podría ser recomendable y el competitivo está contraindicado. Hasta aquí, en el primero sería el único donde está el competitivo contraindicado. En la insuficiencia mitral moderada tocaría hacer unas pruebas con ecocardiograma para ver si no aumenta con un ecoestrés ejercicio el nivel de la insuficiencia. Y aquí se me quedó en aórtica, perdón, que era mitral. Un capítulo aparte es el prolapso mitral. Nosotros antiguamente nos fijábamos más en el prolapso mitral por el síndrome de McGinn-White, donde era una onda T negativa en D2, D3 AF y dolor torácico en una mujer. Pero hoy en día ya se reconoce el prolapso mitral como una causa de muerte súbita. Entonces, en registros italianos, ojo, Italia es un país donde la muerte súbita es más frecuente, creo que ustedes han leído de eso más que yo, los estudios los han hecho generalmente deportólogos en pacientes jóvenes. El 7% de las muertes súbitas en pacientes atletas jóvenes en Italia en un registro eran por prolapso mitral. ¿Y cómo debo sospechar yo eso? Pues lo primero, auscultar, pero vaya si es difícil auscultar un prolapso mitral en un sitio con algo de ruido. Tiene que ser silencio extremo y con todas las medidas y recordar toda la semiología.
Y si lo sospecho, tengo que hacerle un electrocardiograma, un Holter y una prueba de esfuerzo. Si el paciente en esos estudios me muestra una arritmia ventricular originada en el ventrículo izquierdo, generalmente se ven como extrasístoles con morfología de bloqueo de rama derecha, y una onda T negativa en derivaciones inferiores, debo pasarlo a resonancia magnética de corazón. Si encuentro que tiene una fibrosis inferobasal en la resonancia magnética de corazón, ese paciente es paciente con alto riesgo de muerte súbita, y entonces debo discutirlo con electrofisiología para ver qué paso sigo con él. Ya después sí viaja a la estenosis mitral la guía y nos habla de una valvulopatía que es mucho más difícil de evaluar, de manejar para los pacientes. Esto es una valvulopatía que afortunadamente viene en desaparición en nuestro medio porque es dada por generalmente la... Entonces vemos que de todo tipo es recomendable mientras la presión... Acuérdense que cuando la válvula, la presión se transmite al árbol vascular pulmonar y se presenta hipertensión pulmonar. Entonces, si ya tiene menos de 40, no hay lío. Si tiene una moderada y tiene una menos de 40, podría hacer ejercicio, y si ya es severa, pues no se recomienda ejercicio, sino intervenir. No hay que esperar a que sea sintomático, sobre todo que todavía se puede hacer intervención percutánea. Y acá está para los pacientes que tienen dilatación de la raja aórtica, que es una consulta frecuente. Nada más hoy tuve que ver 2 pacientes de eso en mi consulta en la tarde. Y vemos que para los que tengan una aorta de menos de 40 milímetros de diámetro en la raíz o que tengan aorta y que sea trivalva, no tendría mayor problema. Ya de 40 a 45 milímetros es de riesgo intermedio. Siempre tener en cuenta que si la válvula es bivalva, el punto de corte para presentar disección es más cercano. Generalmente corran los 5 milímetros hacia atrás y ya entenderán cuál es el sentido de la tabla. Y aquí está el seguimiento, que para los cardiólogos ya eso es otro capítulo de cada cuánto se debe hacer. Pero para nosotros acá en la charla de hoy, menos de 40 nada, 40 a 45 no tiene lío para hacer ejercicio porque es de riesgo intermedio, pero si el paciente tiene más de 45 milímetros o el paciente ya tiene, por ejemplo, aorta bivalva, ya es un paciente que contraindica ejercicio vigoroso y un paciente que tiene estar más en seguimiento por cardiología. Esta guía también involucra todos estos aspectos que están aquí o todos estos otros puntos, pero no la vamos a revisar porque le dije, no vamos a tratar de hacer en 30 minutos lo que los expertos en este tema hicieron en hora y 10. Otros documentos que salieron publicados está del año pasado también, la prescripción personalizada del ejercicio. Este es un documento de consenso, no es una guía. Este es de la Sociedad Europea de Hipertensión. Y en este documento, ellos lo que hicieron realmente fue una búsqueda. El documento lo que es un análisis de unos metaanálisis. Y de acuerdo a eso, saca una tabla. No es todavía una guía, pero eso es un consenso. Y aquí les dan a ustedes cómo fueron ellos escogiendo cómo los trabajos que podían incluir, y al final quedaron en un número de 34 para realmente saber cómo es que el ejercicio debe ser formulado y y qué impacto tiene. Entonces, aquí en esta tabla está el tipo de ejercicio, el entrenamiento de resistencia isométrica y el impacto que tiene de acuerdo a los valores de tensión arterial del paciente y cuál recomiendan ellos. Es denso. Creo que no tengo la experticia para manejarlo para manejarlo me parece que es más un artículo para deportólogo, pero me parece muy interesante porque se pusieron en el trabajo de ir más allá de lo que ya todo el mundo decía. Ahora, las conclusiones del efecto del ejercicio sobre la hipertensión quedaron en esta diapositiva al final y se parecen mucho a las diapositivas que tienen en el American College y en el American Heart. Entonces, de menos 4, menos 5, menos 12 de sistólica, y ahí vemos el impacto es mayor a mientras más alta es la presión arterial, de manera similar a la de los pacientes mayores. Muchas gracias, esa era la primera presentación que tenía.
Voy a dejar de compartir un momentico mientras muestro la siguiente. No sé Doctor si... Rosa, muchas gracias. Yo creo que las preguntas las podemos dejar cuando termine usted las dos presentaciones, ¿le parece? Me parece muy bien. Mientras tanto, quería aprovechar para decirle al público asistente que en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar la posibilidad de enviar sus preguntas para, al terminar la segunda charla del doctor Rosso, poder presentarlas. Entonces, adelante, doctor Rosso. Listo, muchas gracias. Ya, qué pena con ustedes. Aquí está. Ahora pasemos. Yo estaba con la duda siempre de cuál poner primero, si esta o la anterior. Ahora hablemos de cuando no son suficientes el ejercicio y los hábitos de vida saludables. Antes de empezar la charla, esa es una pregunta que a veces me hacen los pacientes que sí los hay, son pocos pero los hay, que tienen unos hábitos de vida saludables, hacen ejercicio, hacen dieta, mantienen el peso, pero toca formularlos con medicamentos. Y se deprimen un poco porque dicen, pero si yo todo lo he hecho bien, ¿por qué todo no sale bien? Porque es que hay una parte que no depende del control del ser humano. Los seres humanos tenemos falencias, no podemos controlarlo todo, aunque nos hemos creído el cuento de que sí. Para esta charla, en la anterior no puse ninguna conflicto de intereses. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses porque con estatina sí las tengo. Y para recordarles a ustedes las cosas que ya saben nuevamente, las manifestaciones mayores de la enfermedad aterosclerótica pues están en el sistema nervioso central, en el corazón y en la enfermedad arterial periférica. No está anotado el riñón ahí, pero sí en la enfermedad renovascular también. En Colombia, solamente se sabe que en el mundo, en general, los pacientes con muy alto riesgo, y en algunos registros en Colombia mostraban que solamente el 22% de los pacientes estaban en metas hasta hace unos 4 o 5 años. En el 2015 hubo 78.000 hospitalizaciones por infarto del miocardio y unos 32.000 por eventos cerebrovasculares. Los gastos y los costos totales de atención, si alguien tiene la calculadora, podría sacar cuántas reformas tributarias y cuántas revueltas nos ahorraríamos si lo tratáramos adecuadamente. Jamás debemos olvidar la historia de la enfermedad vascular. Y en este caso, de todo el camino que se llevó o que se recorrió para llegar a donde estamos. El colesterol fue descubierto por Pelletier y de la Salle en 1769 dentro de la bilis, y de ahí viene su nombre, extraída de cadáveres. En 1815, ya Chevreul alcanza a separar el contenido aceitoso de la bilis y le da el nombre de colesterina, pero luego le cambia el nombre de colesterol. Entonces, colesterol significa bilis sólida en griego, aunque así le seguimos diciendo. En 1833 ya Baudet demostró que él estaba en circulación, y en 1904 Marchand es el que demuestra que el colesterol era uno de los principales componentes de la placa aterogénica y en consecuencia de la génesis de la aterosclerosis. Más adelante, Popjak se gana junto con Bloch y Linen el primer premio Nobel de medicina, o Nobel de fisiología, perdón, y medicina, que se da por el estudio del colesterol, al demostrar que el acetato es su precursor de la formación de colesterol. Posteriormente, John Comfort habla sobre la vía del mavobalato, que es lo que nosotros nos aprendemos en la universidad, y cómo la inhibición de la enzima de hidroximetilglutaryl-CoA tiene un papel fundamental en la formación de la creación del colesterol. Y otro Nobel, un Nobel de química, van dos. Se descubre el receptor LDL, que es donde se están trabajando con las nuevas terapias, los inhibidores de PCSK9, y en este momento llegamos al tercer Nobel de medicina. Hablando ya de la aterosclerosis, el primero que habla de la palabra aterosclerosis fue Lobstein en 1829, que mediante el análisis macroscópico en el endurecimiento de la pared vascular, él comienza a decirle a una esclerosis de las arterias aterosclerosis. Pero pasan 75 años para que se engloben los dos términos, aterosclerosis y arterioesclerosis, y ambos se originan en la Universidad de Estrasburgo.
Poco después, los rusos son los que comienzan a hacer modelos experimentales y ellos fueron los que hicieron la inducción de aterosclerosis en conejos. Y finalmente, Akira Endo fue el que desarrolló a partir de hongos, primos de los que permitieron el desarrollo de la penicilina, un bloqueador de la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que se llamó posteriormente con el trabajo mevastatina y es cuando nacen las estatinas. Este artículo me marcó a mí, este artículo lo leí yo cuando era residente de medicina interna, mi primer año. Es un artículo en New England Journal of Medicine publicado en 1997. Y creo que es uno de los artículos que ya tiene, caramba, ya estamos viejos, 24 años, ¿cierto? Y después de 24 años sigue siendo válido porque hablan de la aterosclerosis como una enfermedad inflamatoria. Después, durante las preguntas, si quieren, nos discutimos. Estas son las gráficas originales de ese artículo, donde se hablan sobre los fenómenos de aumento de la permeabilidad endotelial, migración leucocitaria, adhesión endotelial y la formación de la célula espumosa, la activación de los linfocitos T, agregación plaquetaria, entrada cada vez mayor de leucocitos, la formación del núcleo lipídico y necrótico y la formación de una capa delgada fina. Hoy sabemos que los síndromes coronarios, además de este tipo, hay otros donde hay ulceración de placa, pero este modelo nos permitió llegar a donde estamos en el día de hoy. Y finalmente, la placa inestable. Después salieron los términos de sangre inestable, paciente inestable, que se fueron abandonando porque me parecen a mí muy válidos. Muy válido. El pilar del tratamiento de la aterosclerosis son las estatinas. Son el pilar, pero no son los únicos tratamientos que tenemos disponibles hoy para manejar los pacientes con hipercolesterolemia, pero son el pilar. O sea, ¿qué es el pilar? El pilar es lo que permite que una estructura no se caiga. Es la columna de soporte. No hay ninguna terapia que reemplace el uso de estatinas. Y no hay terapias que reemplacen el uso de estatinas de alta potencia en pacientes. Creo yo que de riesgo cardiovascular alto e incluso en prevención primaria. Eso lo podríamos discutir si alguien quiere preguntar sobre el tema después, sobre qué dije eso. Y las estatinas de potencia alta son solo dos, atorvastatina y rosuvastatina. Entonces tenemos drogas que bloquean la formación del LDL, donde están las estatinas, pero que también producen upregulation de los receptores LDL, disminución del pool de colesterol y de la síntesis de colesterol. Otros que producen aumento de los receptores o disminuyen su degradación, como los inhibidores de PCKS9, los que disminuyen su absorción, donde entran la ezetimiba y las secuestrantes biliares y también la cirugía de bypass. ¿Por qué esas estatinas son el pilar? Porque reducen el riesgo de muerte en todas las causas hasta un 30% y disminuyen en un 25 a 60% la incidencia de enfermedad coronaria. Cuando yo disminuyo el riesgo de muerte en un 30%, es una barbaridad. Aquí vemos un resumen, ahí no está pitavastatina, porque esta diapositiva es antigua, porque estas drogas no son para nada nuevas. Y ustedes ven ahí cuál es el porcentaje de disminución de colesterol de acuerdo a las que estaban en este momento acá. Ustedes ven que las más potentes eran atorva y rosu con 55 y 58% a dosis tope. ¿Por qué debemos usar estatinas de alta intensidad? De la cual yo creo que tengo por lo menos unos 10 años que no formulo una estatina que no sea de alta intensidad. Por esta razón. Es tal el bombardeo de información en contra de que los pacientes tomen estatinas que el año antepasado, 2017, salió un documento de la Sociedad Europea de Lípidos sobre por qué dar estatinas. Eso es básicamente como por qué lavarse las manos. No, pero tocó sacarlo porque hay gente que todavía, como los no vacunar, los antivacunas, que salen con estos cuentos. Entonces, este es el metaanálisis más famoso de colesterol. Entonces, cuando yo bajo el colesterol 39 miligramos por decilitro, 39 miligramos por decilitro, que eso lo alcanzo con una estatina de potencia media o de alta, no con una de baja, disminuyo los eventos cardiovasculares en un 22% y disminuyo la mortalidad por cualquier causa en un 10% en pacientes con prevención primaria. Primaria, o sea, en gente que no se ha enfermado antes, que no ha tenido un evento, un MACE que llaman en los trabajos de investigación.
Y ya sabemos por diferentes estudios que el nivel de colesterol LDL está relacionado directamente con el volumen de la placa. ¿Cuál es el problema? Que muchos pacientes, incluso con las dosis terapéuticas recomendadas o altas, no han llegado a meta. Ahí es cuando aparecen entonces drogas como ezetimiba y drogas como los inhibidores PCKS9. Pero no quiere decir que las estatinas no sirvan, porque en esos pacientes el darles esa droga sí les disminuye el riesgo, lo que pasa es que lo podría disminuir más. Aquí está el documento que yo les mencionaba sobre el colesterol de baja densidad o las lipoproteínas causan enfermedad aterosclerótica. Evidencia de genética epidemiológica y estudios clínicos que tuvieron que sacar en el 2017. Una de las diapositivas que está dentro de esa presentación es la importancia que tienen en inhibición en prevención secundaria, el HPS, que fue, y el 4S. Me acuerdo que fueron un boom. Yo me acuerdo cuando Mercer and Don era un boom para hablar sobre la prevención cardiovascular que hacía la estatina. Aquí vamos viendo dosis, y cómo mientras yo más alta tengo la dosis, mayor cantidad de eventos reduzco. La hipercolesterolemia familiar es un capítulo aparte, pacientes subtratados. Acuérdense que hoy no hay que hacer test genéticos en un individuo que tenga más de 190 de L no explicable por otra causa y que tenga un familiar en primero o segundo grado de consanguinidad con enfermedad vascular precoz, mujeres menores de 60 u hombres menores de 55, ya ese paciente tiene hipercolesterolemia familiar heterocigota. Ya para homocigota ya son más criterios para hacerlo. Y en Colombia se considera que tenemos entre 160 a 300 casos por 100.000 habitantes. Y como este es un factor de riesgo no tratado, llegan constantemente al consultorio y siempre hay que interrogarlo en pacientes con enfermedad vascular. El INTERHAR, que ya había mencionado en la charla anterior, que es un score de riesgo, habla sobre muchos factores de riesgo que tienen que ver con la aparición de eventos vasculares. Es el único que incluye cómo comes tus frutas o vegetales, el ejercicio, la ingesta de alcohol, etc. Pero lo que pesa más en el INTERHAR es el LDL, más o menos un 50% del riesgo, junto con el tabaquismo. Las concentraciones de colesterol son directamente relacionadas y podría sacarle 57 diapositivas al respecto, pero no está de más mencionar todo lo que ellos daban. Y mientras más bajo tengo yo el colesterol, menos eventos vasculares. Ahorita los cardiólogos nos estábamos dividiendo entre cardiólogos con colesterol más bajo mejor y cardiólogos conservadores. Los cardiólogos conservadores están en vía de extinción. Si ustedes hablan con cualquier cardiólogo, el 95% toman estatina. Es muy raro el que no. Y entre otras, este es uno de los estudios que mostró eso. Si ustedes ven la incidencia acumulativa, se baja por debajo de 50. Por eso, en las guías nuevas, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, usted los tumba por debajo de 50 miligramos por decilitro. 50 miligramos por decilitro. Las guías europeas ya se van a esa meta, porque ahí la enfermedad aterosclerótica cesa, prácticamente cesa. Las guías más recientes hay de Estados Unidos, hay europeas. En las guías europeas estaba el doctor Sabatín, pero me gustan las guías europeas por el enfoque que tienen. Las guías americanas siempre son muy técnicas, pero muy enredadas cuando uno las va a dar en conferencias. En el tratamiento de lípidos, le hacen un resumen a ustedes muy chévere al principio sobre la potencia de cada una de las terapias que tenemos disponibles. Las estatinas de intensidad moderada te bajan el 30%, las de alta el 50, 58, lo vimos ahorita. Si le agrego ezetimiba, le pongo 65%. Si uso un inhibidor de PCKS9 solo, lo bajo al 60%, pero si lo doy con estatina, lo bajo al 75%, y si lo doy con estatina de alta intensidad. Yo aquí tuve un paciente que me llevó a -1 de LDL, -1 de LDL. No van a creer que ese reporte yo lo tengo por ahí grabado para otra charla, pero es que no la encontré a tiempo, pero está de -1 de LDL. Entonces la idea es la reducción absoluta. ¿Cuáles son los pasos que uno siempre tiene o que tiene que seguir cuando tiene estos pacientes? Estratificar riesgo, establecer metas e iniciar tratamiento. Uno no inicia tratamiento sin establecer metas. Uno tiene que saber para dónde va desde el principio y de acuerdo a eso escoge la dosis que tiene que escoger desde el principio. Uno no va titulando.
Si el paciente necesita dosis altas, porque la meta te indica que tiene dosis altas, y ya tú sabes cuánto te baja la estatina, pues arranca con dosis altas. Nuevamente les recuerdo, la manera más sencilla de hacerlo es con las categorías de riesgo cardiovascular o conteo de factores de riesgo de la SEC, de la Sociedad Europea de Cardiología, pero podemos utilizar el Framingham, podemos utilizar el Interheart. No tenemos validado el ASCVD, que es el score de riesgo que utilizan en Estados Unidos. Esa tabla que se ve toda engorrosa es la misma tabla que ustedes ven del score al principio de la charla anterior, solo que utilizando ya aquí niveles de concentraciones de colesterol para explicar cuáles son los pasos a seguir. Esta diapositiva te habla sobre cómo llegar a la concentración. Tengo la concentración basal del LDL del paciente, tiene indicación de tratamiento, sí o no, defino el objetivo de tratamiento. Si necesito una estatina de alta intensidad, de una vez ya definí el objetivo, de una vez le pongo la estatina a la dosis que es, miro si no responde, le pongo ezetimiba. Hay que hacer una claridad con ezetimiba. La ezetimiba no tiene trabajos hechos con estatinas de alta intensidad, tiene trabajos hechos con simvastatina. No tenía nombre aquí comercial, que no vamos a mencionar ahorita, pero era simvastatina más ezetimiba. Y ese estudio que se llamó el SHARP, que se hicieron con ellos, tuvieron que extenderlo a 7 años para mostrar algo de beneficio, lo cual le quitó algo de validez. Pero mostró disminución de eventos. Pero la verdad es que se hizo con una estatina de baja potencia y no es propiamente de las más seguras. Entonces, si yo tengo un paciente de riesgo, tengo que darles estatinas de alta potencia con ezetimiba. Eso de estar dando estatinas de potencia baja con ezetimiba no queda bien. Y si usted quiere llegar a metas, es que no voy a usar una estatina menos potente para que sea menos tóxica, pues revise bien la literatura, porque Simba no es una estatina más segura que Atorva o que Rosso. Eso está falso. Entonces, de acuerdo a eso, si no llego a las metas, tengo que considerar usar un inhibidor de PCSK9, que antes eran más estrictos y ahora son más liberales en su utilización. Esta es la diapositiva resumen de los Estados Unidos, que básicamente es muy similar, solo que ellos utilizan acá el ASCVD para en vez de atomizar los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones en la vida real? La seguridad de estatinas y sus eventos adversos. Hace unos años tuve que dar una charla en un evento en Panamá sobre esto y no había tanto, este documento no había salido. Entonces, lo único que habían eran los warnings de la FDA y me tocó a mí buscar todo el material. Pero este documento acorta la charla en estos puntos. Ellos básicamente hablan de 4 tipos de compromisos que puedes tener tú por enfermedad o por las estatinas. El SAM, que son los síntomas asociados a estatinas. Pero ojo, son síntomas musculares reportados durante el uso de estatinas, pero no necesariamente causados por estatinas. Hace 2 años salió un estudio muy interesante sobre el efecto nocebo de las estatinas. Y es muy chistoso, porque se dieron cuenta que cuando usted les daba placebo a los pacientes, pero les decía que eran estatinas, todos se quejaban, que tenían dolor en el cuerpo. Y hay un problema. El otro problema es el efecto nocebo de los colegas. A mí me llegan pacientes con dolores en la rodilla, diciendo que son las estatinas. Dolores articulares, no. Estamos hablando de dolores musculares, no de artralgias. Entonces, ese es un problema. Generalmente son simétricas, no unilaterales. Entonces, si yo tengo un dolor en el hombro derecho, no es por estatina. Como diría el doctor Chapatín, es porque tienes enfermo el hombro derecho. Así les contesto yo a mis pacientes y se lo mando al que sabe de hombro. En mialgia es la otra manifestación, que ya me estaba adelantando, generalmente es de la cintura hacia abajo. Y ya hablamos de miopatía cuando hay dolor de visibilidad muscular inexplicable con una CPK mayor de 10 veces el valor normal. Ahí sí se habla de miopatía. Luego, para hacer el mialgia, sin miopatía no tiene que tener la CPK elevada. Y por último, cuando ya tengo más de 40 veces su valor, tengo rhabdomiolisis. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Edad avanzada, hipotiroidismo, interacción con medicamentos, dosis altas, por ejemplo, simvastatina, 80 miligramos, que no se usa. Bueno, una vez la vi formulada así, pero no se usa. Y la miopatía, o sea, ya con elevación de la CK.
ocurre en 3 a 4 de 100.000 pacientes, mientras que la mialgia sí ocurre en el 5% de los pacientes. Si la CPK está 3 o 4 veces por encima, no hay por qué retirar el tratamiento. Uno se debe preocupar cuando está 5 veces. En el laboratorio en el que trabajamos nosotros sería 900 de CPK. A mí me llega, no, doctor, que tiene una CPK alta. Eso es cuando tenga más de 900, no menos de 900. ¿Cómo debo manejar a ese paciente? Disminuir sus temores, realizar pruebas terapéuticas. Hay que hacer una prueba de washout, que generalmente dura un mes o 15 días. Si el paciente, uno le dice, mire, quítese la droga. Si no le quita el dolor, no tiene eso. Y ya. Eso es lo primero. No hay una forma de laboratorio para las mialgias. Realizar diagnósticos diferenciales y se debe reiniciar la terapia con estatinas lo más pronto posible. Generalmente se utiliza un esquema similar al de cuando hay elevaciones de transaminasas. Pero ahorita más tarde se los muestro. Con respecto a otros efectos que a nosotros nos llamen la atención, la hiperglicemia y la diabetes. Sí aumenta la diabetes en estos pacientes, pero generalmente eran pacientes que tenían prediabetes o resistencia a la insulina y cuando le das estatina aumenta. Entonces, cuando tú tienes un paciente prediabético, debes saber que probablemente va a evolucionar el diabético o la glicemia se va a elevar. Ahí el ejercicio es fundamental. Pero no tiene implicaciones a aumento de mortalidad. El mecanismo se desconoce, parece estar relacionado con el receptor LDL, hay varias teorías muy sofisticadas al respecto, y el beneficio clínico neto está a favor de la medicación. Uno de los warnings que yo revisé para la charla que les mencioné antes de la FDA decía que hay que mantenerla. La hepatotoxicidad ocurre en el 0.001 de los pacientes, pero realmente es una charla aparte. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatotoxicidad? Si ustedes no lo sabían, el diagnóstico de hepatotoxicidad lo inventó un hepatólogo un día que se sentó a mirar pruebas y dijo que para él la hepatotoxicidad era cuando las transaminasas estaban triplicadas. Luego, su competidor o su detractor fue uno de los que publicó un artículo que dijo que la hepatotoxicidad por estatina es un mito, porque en el registro escandinavo ocurría en 1 de cada 3 millones de pacientes. Entonces, es menos frecuente que la trombosis por la vacuna de AstraZeneca, pero de todas maneras la gente no se lo quiere tomar porque es malo para el hígado. Se han documentado en los pocos casos tanto patrón colestático como de necrosis. Ojo, entonces, hay un 1% de los pacientes que tiene transaminasas elevadas y ya lo traía. Por eso muchos, por ejemplo en Europa, dicen que hay que tomar transaminasas antes del inicio y cuando tú aumentes la dosis, porque de pronto tenías un paciente con hepatopatía previa. La FDA solo lo recomendó al inicio de la terapia. Los europeos lo siguen manteniendo, el de hacer transaminasas cada vez que se aumente la dosis. La FDA ya lo retiró porque se pusieron a sacar cuentas y dijeron que eso salía costosísimo. Salía más o menos cada panel a $40 y ellos tenían más o menos en este momento, unos 40 millones de pacientes con estatina. Multiplican $40 por 40 millones cada vez que a alguien le bajen la dosis, le suban la dosis o le inicien el tratamiento. Siempre tener en cuenta que la elevación de la ALT debe ser proporcional o mayor a la AST. Con respecto al riesgo hemorrágico, es una cosa que viene saliendo y ahora más con los inhibidores de PCSK9 y más con las metas a las que los cardiólogos aspiramos de pacientes con menos de 50. Y es que cuando tú tienes un paciente de alto riesgo cardiovascular anciano con LDL menor de 60, se aumenta el riesgo hemorrágico, pero por ahora no hay documentación con estatinas, todavía no hay un trabajo que muestre que con inhibidores de PCSK9 lo haya, pero es una pregunta que falta por resolver por el tiempo de utilización de esos medicamentos que todavía es corto. No hay evidencia de demencia, eso no es cierto, no es verdad. Y un efecto secundario que sí, bueno, puede producir deterioro de la memoria reciente según un par de trabajos, pero demencia no, es el insomnio. Y no es infrecuente, hay muchos pacientes que tienen insomnio cuando toman estatina. Entonces, yo a esos pacientes se las coloco en la mañana, entre otras porque las estatinas nuevas o de alta potencia pueden tomarse a cualquier hora del día, no como la lovastatina. Antes hablaban de que alteraciones de la función gonadal de los glucocorticoides, en realidad no hay ninguna evidencia de eso. Y de las cataratas, que yo pensé que nunca un paciente me lo iba a preguntar cuando lo había leído, pero nunca nadie me lo había preguntado. En realidad fue por una evidencia que hubo en drogas cuando se utilizó una droga que se llamó el demosterol.
Y hasta 1991 la FDA les obligaba a pravastatina y a LOA a colocar algo en el adendum, pero realmente ya no hay ninguna evidencia con las nuevas. Con respecto a insuficiencia renal, solamente rhabdomiolisis sería lo que estaría asociado. El único caso que yo he visto fue un paciente que tomaba ciclosporina y le pusieron atorvastatina 80 miligramos. ¿Cuál fue el problema? Mal formulación del medicamento. Jamás se debió haber hecho. Y con respecto a insuficiencia renal aguda, antes, por el contrario, se exploraron porque los efectos benéficos de las gestatinas en disminución de insuficiencia renal aguda y al final se quedó quieto. En los ancianos, pues el punto a tener en cuenta y discutir con los geriatras es la funcionalidad del anciano, su fragilidad y qué expectativas tenemos con ellos, porque no disminuyen tanto la mortalidad, porque ya de per se es muy difícil disminuir la mortalidad de un anciano, pero sí disminuye su riesgo de eventos no fatales. Y hay que tener en cuenta las restricciones de dosis por edad, aunque a veces se nos infartan pacientes ancianos a los cuales les bajamos las dosis y se nos mueren y pensamos, ¿será que debía haberle bajado la dosis o no? Consideraciones especiales que nosotros no tenemos. En los asiáticos, ellos trabajan, se debe trabajar en Japón, por ejemplo, con dosis de rosuvastatina muy bajas porque tienen más efectos secundarios. Y allá sí la rosuvastatina tiene problemas, pero acá asiáticos sí hay, pero no tantos. Hemorragia o poshemorragia intracraneal. Curiosamente, aunque las estatinas se relacionaron a aparición de las estatinas, no, los niveles bajos de LDL se asociaron a sangrado, pues cuando se dan estatinas, teóricamente, por otros hallazgos, parecieran asociarse a menos complicaciones. ¿Causa? No se sabe. Ojo con la warfarina, que ya cada vez está menos usada. Y en insuficiencia renal crónica, pues el problema que tenemos es que cuando el paciente llega a estadio 5, ya las estatinas no disminuyen el riesgo cardiovascular de forma importante. Y hay guías que dicen, bueno, si la venía tomando, déjesela, pero si no la estaba tomando, no se la ponga. Porque el paciente lo que hace es calcinosis de las arterias y no aterosclerosis, y ahí los medicamentos no tienen. Con respecto a pacientes con hepatitis B y C, hay disminución de fibrosis en las biopsias y no hay eventos adversos, o sea que se las podemos dar. Y en pacientes trasplantados, tener cuidados con la ciclosporina y utilizar Rosu, Prava y Fluva. O sea, ¿cuál tendríamos que usar en este momento? Rosu. Durante una época estuvimos usando Pravacol, pravastatina, me acuerdo yo. Y aquí está el algoritmo que ellos recomiendan de manejo. Este es un algoritmo más viejo, este es un algoritmo del 2016, pero es el mismo el que se recomienda hoy en día, sobre cómo manejar un paciente que ha tenido síntomas por estatinas. Entonces, en pacientes sintomáticos donde no se ha multiplicado por más de 4, estos son los pasos a seguir. Simplemente hago un washout. Si los pacientes persisten con síntomas, tengo que pedir esa interconsulta para otra patología. Si el paciente se mejora los síntomas, entonces utilizo otra estatina a dosis más baja. Puedo utilizar la estrategia de dosis interdiaria. Pero si ese paciente es de muy alto riesgo y con esa dosis no lo voy a llevar a metas, tendría que utilizar yo una terapia coadyuvante con esa estatina para que no se me salga de meta. Y es ahí donde entra el ezetimiba. Si tiene los triglicéridos, le pongo fibratos. Aquí no genfibrosil por la interacción que tiene. Con las estatinas que lo contraindica, tendría que utilizar fenofibrato. Y en casos ya donde la meta esté muy lejana, inhibidor de PCKS9. Si el paciente me hizo rhabdomiolisis, son 6 semanas de suspensión y reinicio un esquema muy similar a los pasos, muy similar al anterior. Incluso, entonces ustedes ven, en los casos de rhabdomiolisis, tengo que reiniciar la estatina porque si no el paciente se me va a morir por no tomar la estatina. Ahora, el beneficio. Si yo y el riesgo de dar estatinas es en prevención secundaria, ¿cierto? Por cada 1000 y en prevención primaria por cada 5000 pacientes. El número estimado que tengo yo de eventos son de síntomas musculares menos de 100, de miopatía 5, rhabdomiolisis 1, miopatía autoinmune menos de 1, ACV hemorrágico menos de 10 y enfermedad hepática severa menos de 1. Eso es bajando el colesterol LDL 77 miligramos por decilitro. O sea, son muy raros y la mayoría manejables. Entonces, en conclusión,
pues la inercia debe ser rota. Yo sé que ustedes son defensores de ese punto y tenemos que seguir educando a los pacientes, educando a los colegas, pandemia y en la muchas. Doctor Rosso, muchas gracias. Pues estoy seguro que usted nos ha dejado hoy un abordaje muy directo, muy puntual de estos documentos tan extensos que han salido, pero que sin duda para nosotros son fundamental conocerlos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Harold Arévalo, especialista en medicina del deporte. Actualmente estoy trabajando con médico de enlace en Allen Pharma y para nosotros es un gusto que estén acompañándonos esta noche en la alianza entre MSN y Allen Pharma. Vamos a aprovechar unos minuticos al doctor Rosso con todo respeto para unas preguntas que hay por acá, doctor. Entonces, si le parece, mientras abro aquí las preguntas, lo único que yo tendría para agregar de todo lo que usted expuso hoy, doctor Rosso, es que este año también salió en Circulation un artículo que usted debe conocer entre la obesidad y el riesgo cardiovascular y el manejo en estilos de vida saludable, ¿no? Y lo que usted hacía énfasis de la importancia de eso a tener en cuenta. Aquí tengo la primera pregunta, doctor. ¿Qué consideraciones para el paciente con SAOS, pero aún sin repercusión cardiovascular? ¿Y qué consecuencias tendría ese paciente con SAOS que tiene afectaciones cardiovascular y que ha fallado con el tratamiento de CPAP? Ah, caray. Esa es una pregunta que se salió de lo que estábamos metidos hoy, pero es otro tema muy, muy interesante. Pues desafortunadamente no son infrecuentes los pacientes con CPAP. Los pacientes con CPAP que no se adaptan al CPAP, que los estadounidenses llaman neurotic patients. Entonces, generalmente tiene un componente emocional importante ese paciente. Él no se va a adaptar al CPAP y no se va a adaptar a otro montón de cosas que el médico le pida. Es un paciente que generalmente colabora poco. La apnea del sueño y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño es antiquísimo. Todos los que estudiamos semiología francesa con Suros vimos el síndrome de Pickwick en el libro de Suros Batlon. Esa era la forma en que lo veíamos antes. Si el paciente tiene apnea del sueño y tiene, si tiene síntomas, estados, si no tiene síntomas, no estados. Yo como cardiólogo tengo pacientes que no tienen síntomas, pero tienen implicaciones de la apnea del sueño. ¿Qué es lo que veo más como cardiólogo? Arritmia auricular e hipertensión nocturna. Si ese paciente no utiliza el CPAP y el paciente no tiene compromiso hemodinámico, entonces ya uno se va a lo que dicen las guías de la Academia Americana del Sueño. Las guías de la Academia Americana del Sueño te dicen que si el paciente tiene un IH mayor de 30 por hora, el paciente tendría que estar mínimo siempre con CPAP. Si tiene un IH menor de 30 y no se adapta al CPAP, si tiene menos de y puede utilizar drogas como Disculpe, doctor Rosso, estamos teniendo un problema con su internet. Vamos a ver si ahorita ya se nos destrabó. Okay. Aquí lo ¿Me tengo. oyes? Gracias, Ya doctor. estoy, Ahí estamos, muy ya amable. está.
Ya, que sí, no sé qué pasó. Entonces, se cortó justo cuando iba a decir que tendría que bajarlo de peso. Tendría que bajarlo de peso con ilaglutide, ¿sí? Ahorita semaglutide, ahorita viene el eructide oral, y si no, llevarlo a cirugía bariátrica. Si el paciente tiene obesidad. Incluso si tiene obesidad, apnea y tiene otra cosita, ya es candidato para llevarlo a eso, hipertensión. Y si no es candidato, no, si no es obeso, pero tiene implicaciones para mí, por ejemplo, hace fibrilación auricular, taquicardia auricular paroxística, hipertensión nocturna y no lo puedo controlar con placa, ya habría que pensar en los aparatos nuevos como los marcapasos o los estimuladores a nivel del sistema nervioso central para estos pacientes. Pero eso ya es un punto más a discusión. Pero diría que esos son los pasos. Pero lo primero que haría en este medio es bajarlo de peso y meterlo al grupo de obesidad y es autorizado enseguida para cirugía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta dice acá, que si nos podría aclarar la relación entre hipertermia, yo creo que es hiperlipidemia y brugada. Se está cortando. Creo que la pregunta si era hipertermia brugada. Yo creo que es por qué la temperatura puede empeorar el QT en el síndrome de Brugada, pero la verdad no he leído al respecto. Me tocaría estudiarlo, porque esa sí no me la sé, pero sí creo que sí la pregunta está bien hecha. Yo creo que era hipertermia y Brugada. Pero Bueno, otra pregunta que tenemos acá dice, ¿cuál es el LDL objetivo en hipercolesterolemia familiar sin otras comorbilidades? Perdón, doctor Rosso, parece que tenemos dificultades con su conexión. Vamos a desactivar su video solo para ver si eso lo mejora. Solo quedando su audio. ¿Me está escuchando, doctor Rosso? Aquí está. Tiene el micrófono cerrado, doctor Rosso. teóricamente yo estoy midiendo la velocidad de Conexión. no sé qué pasa. Y en cambio mal, por eso no lo puedo. Desactivar su video por el momento para ver si eso nos ayuda. Ok. Gracias. Ya lo paré. Gracias. Entonces, y estamos hablando que un LDL menor de 100, lo que se recomienda es bajar lo mínimo un 50%, porque hay pacientes que pueden tener colesteroles aún más altos. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga 350, entonces bajarlo a un LDL por debajo del 50% del LDL basal al momento del diagnóstico. Pero la meta ideal es 100. Ahora, si es un individuo con una hipercolesterolemia muy severa, generalmente es una homocigota, hay otros tratamientos asociados, plasmaféresis, mitopomersen, otros medicamentos que se pueden utilizar ya más avanzados, pero podría usar también atorestatina más ezetimiba y en algunos casos inhibidor PCKS9 si los valores son muy altos. Pero esos serían los pasos a seguir. No sé si tiene otra pregunta, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Vamos a hacer dos, tres preguntitas más por horas de tiempo y de también su disposición, doctor. Muchas gracias. ¿Cuál es el porcentaje que usted considera importante que debe disminuir el LDL con ejercicio moderado? ¿O la evidencia qué dice al respecto, doctor? No, en las diapositivas no había una referencia específica en este documento, había otros donde sí la había, pero digamos que en general los cambios en el estilo de vida saludable bajan el LDL entre 20 y 30 miligramos por decilitro. Hay dietas extremas que se han también evaluado que pueden bajarlo hasta un 50%, pero digamos que más que el valor de LDL, lo que hace el ejercicio es variar
la proporción del tipo de colesterol LDL que ese paciente tiene. No importa que yo lo baje apenas con ejercicio 15 a 20 miligramos, perdón. Es que dejo de tener LDL densa y pequeña, tipo 3, para tener una LDL tipo 1. Y es el mismo paciente con diferente tipo de colesterol, que es lo mismo que hace el paciente con los triglicéridos altos. Cuando yo tengo los triglicéridos altos, potencio la cantidad de LDL tipo 3 densa y pequeña, y dejo de tener las más grandes, que son las menos tóxicas. Entonces no es solo la cantidad, sino la calidad. Y ahí es donde el ejercicio pega mucho. El otro problema con los atletas, que eso es un capítulo aparte, es la calcificación del árbol coronario que presentan los atletas de ejercicio intenso. Por el shear stress, el estrés de rozamiento, esos pacientes tienen calcificación coronaria. Ahora que está tan de uso más creciente el angioTAC coronario, uno ve cómo los atletas tienen calcificación de las arterias coronarias precoces, y cuando tú les haces un TAC coronario, un atleta sale traumatizado, porque el hombre lo primero que dice: doctor, pero si yo no fumo, no tomo, no bebo, soy delgado, hago ejercicio, ¿porque estoy calcificado? Digo, porque haces ejercicio. Pero si ese individuo, además de Pero ahí todo, el tiene score de calcio, ¿se pediría o no se requeriría en esas calcificaciones, doctor Rosso? Sí, sigue teniendo validez. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con la interpretación en ese punto, porque entonces comienza uno con la discusión: ¿le doy o no le doy estatina a ese paciente? Pues la recomendación actual es que si tú tienes un paciente atleta con lesiones calcificadas, con un score de calcio mayor de 100, le abras el ojo y lo comiences a medicar. O sea, no puedes, tienes que aspirar a unos valores más bajos. Y como todo en exceso es malo, eso generalmente se ve en las personas que hacen ejercicio más de 2-3 horas al día. No lo vemos en pacientes de otras características, como lo mismo del corazón de atleta, la fibrilación auricular del atleta, etcétera, que desafortunadamente hay que bajarles en la intensidad. Pero en este caso no se recomienda nada de bajar intensidad, sino de tratar precozmente con estatina. Aunque no tiene evidencia, ¿no? No hay un trabajo hecho para eso. Es más una recomendación de expertos. Eso no es que haya un trabajo que se haya hecho para eso. Pero me lo habían preguntado, pensé que me lo iban a preguntar, pero entonces no salió, pero bueno, la mencionamos. Muy bien. Una última pregunta, doctor, que nos hacen. La relación entre eventos coronarios cerebrovasculares y la situación actual del COVID-19. Yo agrego ahí, ¿será algo que tiene que ver con la hipercitoquinemia, la hiperferritinemia? Eso es una cosa que se ha publicado, casi todas las revistas han sacado editoriales al respecto. Realmente no hay una explicación bien definida al respecto. Ahorita recién yo hice parte del documento colombiano sobre manejo de trombosis en los pacientes con COVID, ¿cierto? Se sacó, precisamente se publicó en la Sociedad Colombiana y en Infecto, en la revista de Infectología. Realmente no pensamos que sea algo más allá del mismo estrés de la enfermedad. Resulta que a todo el mundo se le olvida que en el infarto común, hay un infarto que puede aparecer. Acuérdense que hay diferentes tipos de infarto, ¿no? Tenemos el infarto con enfermedad aterosclerótica, fractura de la placa, y esas placas que se fracturan generalmente tienen menos de 20% de obstrucción de la luz, no son placas grandes. Tenemos placas que se ulceran con un bajo contenido lipídico, que es lo nuevo que sabemos ahora, no es solamente la placa gordita llena de colesterol, que esa se inestabiliza durante un proceso infeccioso. Por eso es que la vacuna contra la influenza disminuye la mortalidad por infarto. Si recuerdan que todo paciente de alto riesgo cardiovascular debe estar vacunado contra la influenza y el neumococo, porque la influenza y el neumococo aumentan el riesgo de infarto. Las infecciones aumentan el riesgo de infarto, pero no solo la respiratoria, la infección urinaria. Muchos pacientes se infartan después de las infecciones secundarias a biopsias de próstata. Me tocó atender hasta un vicepresidente que se infartó de esa manera. Y el asunto es que las infecciones inestabilizan las placas ya porque la enfermedad inflamatoria se dispara. Que si la ferritina, yo creo que sí, yo creo que si yo tengo actividad inflamatoria disparada sobre un terreno que ya estaba previamente enfermo, pero que no se había manifestado, lo empeoro. Pero también me puedo infartar porque entro en estrés, como el Takotsubo en las mujeres. Y también el problema es
llegar a los criterios de infarto durante la hospitalización por COVID, porque el paciente, si se infarta y está intubado, le falta un criterio, la clínica. Muchos me llaman a mí porque está infartado, pero no tiene el electro y no tiene la clínica. Y la definición universal del infarto hoy en día involucra la clínica, el electro y las imágenes. O en patología, el tejido histopatológico que te llega con un infarto, o la obstrucción coronaria, etcétera. Pero yo creo que es una mezcla de todo. Ahora, pero el síndrome coronario agudo normal ha disminuido. Yo creo que porque la gente anda más tiempo en la casa y se porta mejor en otras cosas. Pero ya no llegan tantos infartos. Lo que sí nos llegaban eran los infartos de 4 días de evolución. O sea, el paciente se infartó y porque hay pandemia no se queda en la casa hasta que se sienta ahogado después de 4 días de estar infartado en la casa. Lo que llamaban los profesores los infartos caminados. Eso sí, aumentaron con sus implicaciones. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues, doctor Rosso, queremos agradecerle en nombre de MSN, de Allen Pharma y de la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, su compañía, a todos los participantes que estuvieron tan juiciosos conectados en esta magnífica charla. Igualmente, repito, desde MSN y Allen Pharma, el agradecimiento inmenso. Y quisiera cerrar con que el doctor Héctor Parra, como presidente de la asociación y las alianzas que tenemos con Allen Pharma en la aval de algunos productos, cerrará esta noche. Doctor Parra. Muchas gracias, una sola doctor. cosita. Me dejan Sí, doctor. decirles una cosa antes de irme y retirarme, doctor Parra. Yo ahorita no hace parte de la reunión, pero hace unos días el Ministerio de Salud nos pidió al grupo de hipertensión de la sociedad que revisáramos unos documentos. Hay un decreto que ahorita no tengo aquí a la mano, muy viejo, sobre qué era lo obligatorio y qué no era lo obligatorio o deseable en un paciente hipertenso en Colombia para las EPS. Yo no sé, porque yo no conocía ese decreto o ese artículo, no me acuerdo ahorita el término adecuado. Ahí aparecían ustedes. Aparecía la evaluación por deportólogo de todo paciente hipertenso, como un estándar de calidad de atención de todo paciente hipertenso. De todo paciente hipertenso. O sea, en teoría todas las EPS deberían tener deportólogos evaluando a todos los hipertensos. Nos tocó colocar que en zonas alejadas lo hiciera una enfermera o un médico con algo de entrenamiento, pero lo querían quitar, que porque era muy costoso. Ahí duramos peleando como 20 minutos ese punto, pero no se quitó, se dejó, ahora falta que el ministerio lo apruebe. Pero nos parecía muy valioso a nosotros. Y digo, pero yo nunca he visto un paciente que me lo hayan mandado con evaluación de deportólogo. Nunca me lo mandan evaluado. Entonces es un punto muy interesante y quiero que sepan que ahí hay un nicho, que está la norma. Yo después con el mayor gusto se las facilito a través de Jorge, o ustedes ya la conocen, pero me parece que es una cosa que vale la pena pelear, porque no es por el hecho de tener trabajo, es por el hecho de que los pacientes necesitan esa asesoría. Yo pienso que es una especialidad que es fundamental. Y quería agradecerles por la oportunidad y que tengan muy buena noche después de todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Rosso. Pues nada, desde la Asociación de Medicina del Deporte, agradecer a Allen Pharma, a MSN la oportunidad de tener un gran conferencista como lo es el doctor Rosso. Además, defensor de esta especialidad, es una especialidad que todavía tiene un gran campo por explotar. Somos absolutamente amigos y trabajamos de la mano siempre con cardiología y es una simbiosis que nos ha parecido fabulosa. Entonces, doctor Rosso, gracias por ese respaldo al interior del capítulo de hipertensión y en el ministerio. Nos comunicaremos para poder sacar más cosas adelante. Muchísimas gracias. Creo que queda el mensaje absolutamente claro para los médicos del deporte que trabajamos en prevención primaria, secundaria y primordial, que el manejo de las estatinas es absolutamente fundamental y rompe esos mitos que tenemos que romper en la salud, ¿no? Que llegan y no, yo no tomo estatinas porque me hace daño, yo no tomo estatinas porque la vecina me dijo. Vemos que en regiones apartadas los pacientes llegan sin estatinas porque fueron a un control y dijeron que su perfil lipídico ya estaba normal y que la suspendieran y llevan con enfermedad coronaria y hace un año no toman estatinas. Ese es el diario vivir de nuestras consultas de
de los pacientes cardiópatas y creo que esto nos deja absolutamente claro cómo es el manejo. Entonces, muchísimas gracias y creo que es la oportunidad de seguir abriendo espacios académicos entre las casas farmacéuticas y las sociedades científicas. Doctor Parra, doctor Arévalo, a nombre de MSN, queremos darle muchas gracias por este espacio para que el doctor Rosso nos ampliara y nos ilustrara. Queremos darle las gracias por esta oportunidad académica, como también para darle el cierre con el señor Francisco Díaz, gerente comercial de Allen Pharma, también sponsor y patrocinador de este evento. Muy amables para todos los asistentes y a todos los miembros de la asociación. Y doctor Rudol también, por favor. Gracias. Bueno, Jorge, bueno, buenas noches para todos. En nombre del laboratorio Allen Pharma MSN, agradecemos mucho su asistencia. Un agradecimiento especial al doctor Parra por permitirnos y por todo el apoyo como presidente de la Asociación Colombiana de Deportólogos, todo su apoyo, un agradecimiento especial. Agradecimiento especial también al doctor Rosso por tan excelente conferencia y bueno, agradecerles muchísimo por su asistencia en nombre del laboratorio. Una feliz noche y mil gracias por su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Feliz noche. Muchas gracias para todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.